Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Se ve el PowerPoint? Se ve, profe. Ok. La clase anterior habíamos quedado hasta acá, habíamos comentado sobre el trema, habíamos comentado sobre la confección de esto del costo de inversión y vamos a ir aportando un poquito más, hablando sobre esa confección de los ingresos, de los gastos, en ese flujo que vamos a ir trabajando durante todo lo que nos queda de este bimestre, ¿no? La última parte que hablamos fue la fuente de financiamiento. Aquí ustedes tendrían que decidir cuál sería esa fuente para financiar ese proyecto, ¿verdad? Si a través de una institución bancaria, si a través de ahorros privados, una sociedad, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo confeccionar estos ingresos. ¿Ok? Los ingresos se obtienen como consecuencia de las ventas de los bienes o servicios prestados, ¿verdad? Al igual que los gastos, los ingresos deben ser desglosados año por año y reflejados en el estado de resultado proyectado, ¿no? Que es me voy a ir abriendo esta matriz de evaluación. Recuerden que estamos en el módulo cuarto, ¿verdad? Vamos a abrir esta matriz de evaluación que está en Excel. Y vamos entonces a cazar la teoría, lo que estoy diciendo, exponiendo, pues, y viendo de dónde, ubicando más bien dónde podríamos obtener esos resultados. Bien, estamos comentando que al igual que los gastos, los ingresos deben ser desglosados año por año y reflejados en ese estado de resultado proyectado. Si me voy a esa matriz, este es un flujo de fondo que es igual a lo que nos está diciendo la teoría, que debe estar en ese estado de resultado proyectado, ¿verdad? En esta parte están los ingresos. Vamos a reducirlo un poquito para que se note más. ¿Ok? En esta parte de arriba están los ingresos y acá entonces son una serie de gastos, ¿verdad? Es lo que me dice estas líneas sobre la confección tanto de los ingresos como de los gastos, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, me dice acá, constituye movimiento de caja, venta de productos activos, ahorro de costos. Se calcula como el resultado simplemente de multiplicar el precio de venta por el número de cantidades producidas, ¿verdad? Eso es los ingresos. Acá tenemos una serie de proyectos que no sé quiénes de los pocos que están ahora en clase, cuáles son los proyectos de ustedes. No sé si alguien quiere mmm, está la gente de los asados, los que conforman el proyecto de los asados, servicio de limpieza, la venta de duros. No hay nadie. Hola, buenas noches, profesor. No sé si me Hola. escuchan bien, pero estoy fuera. No he llegado a casa aún. Pero bueno, profesor, un rápido.
proyecto de limpieza Ajá. con Josué y con Luis. Bueno, hasta el momento nosotros hemos hecho el desglose de todo lo que era la inversión, parte Ujú. de los ingresos y los gastos. Pero más bien lo hemos desglosado como un aproximado mensual, pero todavía estamos en desarrollo de eso, ¿no? Obviamente, todos estamos a distancia, así que se nos hace un poquito más difícil trabajar a la par, Ujú. pero estamos en el desarrollo de eso. Ok. Bueno, recuerde, sí me dijo la parte mensual, pero recuerde que, bueno, al final debe ser anualizado, ¿verdad? Porque nosotros en ese flujo estamos trabajando anualmente. Este es el año 1, el año 2, hasta 10 años, ¿ok? O sea que usted calcula el primer año solamente, aquí se va a vaciar esa información y de resto ya hay unos cálculos en la misma matriz que van a ir agregando ese incremento tanto en los ingresos como en los gastos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces aquí, Profesor, disculpe, ajá, nosotros contamos con ese documento así tal cual en Excel, en la plataforma. no escuché, dígame. Nosotros contamos con ese documento en Sí, Excel, en la claro. plataforma. Aquí acabo de descargarlo en la plataforma. Aquí está, ¿la ve? Ok, listo. Gracias, profesor. Ok. Acabo de descargarlo precisamente ahí de la plataforma, que es este que se está viendo ahorita. Bien, entonces, si nos vamos al caso este de servicio de limpieza, obviamente yo debo tener en cuenta cuáles son esos servicios que ellos van a dar. No sé, una limpieza de alfombra, qué cantidad, si es por metro cuadrado, si es por, qué sé yo, si es por edificio entero, si es por casa, ya debo tener un cálculo aproximado del precio de ese servicio, ¿no? Entonces, obviamente, hago un estimado de manera anual para ver eh, a qué a qué total de ingresos voy a llegar en ese año cero, por decirlo de alguna manera, en esa ejecución del año cero. ¿Ok? Entonces, obviamente aquí simplemente un ejemplo, si un negocio de partes de motor vendió 20 llantas a $25 cada una y son dos productos, ¿no? Y una cubierta de asientos a $15 cada una, el ingreso podría ser de $650 mensuales. Obviamente lo multiplica por 12 y ahí está el resultado anual, ¿no? Que serían 7,800 anuales, ¿verdad? Esa parte de ingresos por ventas, se podría titular en esta matriz, ¿verdad? Acá en vez de ingreso financiero, usted escribe el ingreso tal cual, ajá, ingreso por venta, o si lo quieres desglosar, ingresos por servicios, ingresos por lo que ustedes quieran detallar, ustedes lo pueden realizar en esta matriz, y si quieren anexar algunas filas, también pueden hacerlo, tomando en cuenta obviamente las fórmulas, ¿no? Para que no le realice la sumatoria en esos ingresos totales, ¿ok? Entonces, eh, sencillo, usted multiplica precio por cantidad y esos son los ingresos, ¿no? Obviamente vamos a hacer una especie de supuestos, ¿verdad? Una especie de supuestos para ver cómo se va a comportar esa diferencia entre los ingresos y los gastos, y ese resultado que nos va a dar, ese resultado operativo que nos da al final de ese flujo que está dentro de esa matriz, ¿verdad? Ok, entonces yo diría que esto no tiene mayor argumento de esto de los ingresos. ¿Alguna duda, alguna pregunta para seguir entonces con los gastos?
Por ahora no, profe. Estamos Ok. Bien, entonces los gastos, hay clasificaciones de los gastos. Dice acá, son los gastos totales, son la sumatoria de todos esos gastos que intervienen durante la etapa de funcionamiento del proyecto. Y esos gastos, obviamente, a diferencia de los costos de inversión, los costos de inversión solamente son una sola vez y duran probablemente 5, 7 años al final del desgaste de ese equipo invertido. Y los gastos si son de manera recurrente, de cada mes o cada año, tienen que pagar, desembolsar en esos gastos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, clasificación, costo de operación y mantenimiento, hay gastos de producción que incluyen las materias primas, insumos, ¿verdad? Si usted requiere, pues, de un tipo de materia prima para elaborar, qué sé yo, algún producto o ofrecer un servicio, pues entonces puede clasificar ese gasto de manera que lleve este título, ¿no? Gasto de producción, ¿ok? Hay materiales indirectos, mano de obra directa, costos de mantenimiento, depreciación y amortización. Este gasto lo vamos a ver enseguida, ¿no? Vamos a hablar sobre esto. Los gastos administrativos que incluyen el personal, ¿verdad? Todo lo que es salario. A veces el alumno tiende a calcular solamente un salario mensual, ¿verdad? Y después lo multiplica por 12. Pero recuerden que aparte del salario que uno devenga mensualmente, también incluye el 13º mes, incluye vacaciones, ¿verdad? Y quizás un posible bono, si es que le dan, si ustedes como dueños de ese proyecto van a darle algún tipo de bono o incentivo a los colaboradores, ¿verdad? Eso también se incluye en este gasto de personal. Recuerden también pagar lo que es la planilla de caja de seguro social, también va incluido en esta sección. Los gastos de oficina, ¿verdad? Gastos de oficina que si un bolígrafo, un lápiz, los clips, materiales, papel, tinta, ¿verdad? Para la impresora, gastos de publicidad y mercadeo, operaciones, cuando se dice operaciones, todo lo que es precisamente para poder operar, yo necesito electricidad, necesito agua, necesito el wifi, necesito todos esos componentes, ¿no? El pago del aseo, ¿verdad? Gasto financiero se refiere entonces a si usted adquirió algún tipo de préstamo que tenga que pagar pues a una institución financiera, ¿no? ¿Qué más tenemos? Gastos por ventas, investigación y desarrollo, si es que hay que aportar algo a algún investigador para tener, obtener algún proceso, algún servicio, ¿no? Algún producto. Publicidad nuevamente. Esto, bueno, todo va a depender obviamente del proyecto. No es que todas las 4 ustedes las van a tomar. Ustedes pueden ir tomando algunas de estas. Vuelvo y repito, depende de el proyecto que ustedes están desarrollando, ¿verdad? ¿Qué más tenemos acá? Sueldos y comisiones. Por acá, gastos financieros. Intereses, que bueno, eso ya acabo de decirlo, que es prácticamente parecido a este gasto, que son los desembolsos que se hacen a las instituciones financieras por algún tipo de préstamo. Si me voy a la matriz, ok, si me voy a esta matriz, yo tengo estos gastos, ¿verdad? Estos gastos, esto de gastos estandarizados,
Yo lo quitaría aquí porque no son gastos estandarizados. Ok. Entonces, gasto de personal. Me ubico acá en esta celda. Siempre más adelante vamos a ver cómo se detalla en esto. Vamos a dar un ejemplo acá. Pero tenemos los gastos de personal, de oficina, de promoción, operaciones financieros, los de depreciación y un posible gasto de reinversión en un equipo, que eso se proyecta una vez se haya depreciado el equipo. Vamos a hablar esto sobre la depreciación enseguida. Ok, preguntas sobre estos gastos, dudas. Bueno, profe, consulten todo el Sí, tema. eso es lo que necesito, que me pregunten y consulten y aclarecer las dudas. Dígame. Yo veo que pues aquí te hablo de pues pago de seguro, pago Ajá. de todo el tema de lo que es planilla, abarcando todo, pero cuando por lo general, pues vamos a hablar que somos emprendedores, pues, Sí. se está comenzando con un negocio que pues la administración es de uno propio y el trabajo es uno propio. Ajá. ¿Es obligatorio poner un salario base normado por la ley o Ok, según la rentabilidad del negocio? según ok, ¿cuál es tu proyecto? ¿El proyecto donde estás, cuál es? Yo estoy con catering, El a asado. nivel- el de asado, sí, correcto. El asado, ok, el asado, obviamente, uno solo no va a poder ser, ¿verdad? Uno solo colaborador. Me imagino que ahí ustedes tienen, eh, no sé de qué horarios van a trabajar, pero posiblemente puedan ser hasta 2 turnos. Necesitan dos cocineros, necesitan, qué sé yo, 2 asistentes y ponte que sean 5 o 6 colaboradores en total. Hay que asignarle un salario a ellos, ¿cierto? Correcto. Podemos partir de un salario base, 500, $600, y ahí, obviamente, estamos haciendo un supuesto. Ya cuando si ustedes se deciden más adelante volver realidad este proyecto, ahí sí tienen que afinar el lápiz, ¿me explico? Estamos solamente estableciendo bases para hacer el ejercicio, hacer la docencia de cómo eh, calcular estos indicadores financieros que a la postre nos va a dar prueba de que si ese posible proyecto va a ser rentable o no en el futuro. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, profe. Ok, Me completo. ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, son proyectos pequeños, pero siempre es requerido un colaborador, 2 colaboradores. Hay que, el esfuerzo uno también hay que recompensarlo, ¿no? Así que vamos a simular que, bueno, ahí, no sé, ustedes estimarán la cantidad de colaboradores dependiendo del horario, ¿cierto? ¿No? Porque no es lo mismo un restaurante que abra, no sé, 24 horas a uno que abra desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, por decir algo, ¿no? ¿Ok? Ajá. Sí, digo que ahí dependerá de la funcionalidad que uno le vea al negocio. Pues si uno dice que es un negocio de fin de semana Claro, o claro. de jueves a lunes, pues dependa. Pues. Es, es correcto. Así, sí, ahí ustedes pueden pagar por hora, pueden establecer el pago diario, o sea, si son 4 días a la semana, digamos, si es un proyecto de un bar, yo creo que los bares no abren todos los días, creo que no. No sé, por lo menos cerrarán lunes y martes, que no creo que haya actividad nocturna, bueno, creo, no sé. Y se, Algunos no abren.
cierto, y entonces se concentrarán ya cuando se va el fin de semana, que si jueves, jueves de Lady Night, que si viernes social, que si sábado no sé qué, que si domingo. Ya creo que el lunes ya de trabajo es como que merma y tienen esa orientación a estar cerrado. Así que ustedes establecen eso también. ¿Ve? Ustedes son los dueños del proyecto y ustedes pueden jugar con esas alternativas, esas situaciones. ¿Ok? Otra pregunta, otra duda. Este es el momento de preguntar porque ya estamos en la quinta semana y nos queda otra semana más y ya la próxima semana en la clase séptima ya es la exposición de ese proyecto de, de proyecto final, ¿verdad? Ok. Seguimos entonces. Esto de los costos de depreciación. Ok. Cuando el proyecto entra en operación, se inicia la utilización de los bienes de capital. Es decir, cuando yo realicé ese costo de inversión, ¿ok? Ya estoy comenzando a usar los bienes de capital, el costo de inversión, en lo que se han invertido. Estos por el deterioro que sufren en el proceso de producción o prestación de los servicios empieza a perder su valor. Obviamente, yo compro invierto, vamos a suponer el asado, ¿cierto? Invirtieron en una asadora de pollo, ¿no? Qué sé yo, le costó $2,000, por decir algo. Invirtieron en una computadora, ¿sí? Para llevar las cuentas, etcétera, etcétera. La computadora le costó $600. Todo eso es costo de inversión. Invirtieron en una infraestructura, ¿sí? Bueno, le costó $10,000 la infraestructura. Todo eso, cuando va a pasar el tiempo, se va desgastando. La computadora, qué sé yo, pueden durar unos 2, 3, 4 años, no sé. El asado podría ser 5, 10 años, no sé. Si tienen ese cálculo, sería bueno. Si no, vamos a suponer que la mayoría de esos equipos se desgaste en 5 años, a excepto de las infraestructuras que esas duran mucho más. Una infraestructura, un edificio puede durar 40 años, ¿no? Por ejemplo, un aproximado. Duran más, pero después ya sufren un desgaste, ¿no? Que hay que, obviamente, reinvertir en esas infraestructuras. Ok, entonces, esos deterioros sufren el proceso de producción o prestación de los servicios, empieza a perder su valor. Esta pérdida de valor se llama depreciación o amortización. Son costos virtuales y realmente son un artificio contable, ok, que se emplea para recuperar el costo de la inversión fija y diferida durante un periodo determinado. ¿Qué me quiere decir ese párrafo? Que usted asigna un valor para depreciar anualmente, ¿no? Mensual y después de manera anual, ¿verdad? Va desgastando, va desgastando. Es como si contablemente yo a esa computadora y a ese asador eh, estuviera ahorrando una partecita, ¿no? $5, $10, ¿verdad? Me voy depreciando. Esa cantidad la voy ahorrando y al final de esa vida útil, es decir, después del año quinto, yo tengo esa platita ahorrada, ¿verdad? Y reinvierto, ¿cierto? Pero normalmente la mayoría de las empresas no hacen eso. Por eso es que dice, es un artificio contable. ¿En qué sentido? Me voy nuevamente a lo que es
la matriz, y en esta parte de aquí se ve, ok, los gastos de depreciación se ve que se están sumando, ¿verdad? Están sumando a esos gastos totales, ¿verdad? Pero, contablemente, esos gastos de depreciación no son una erogación real, ¿verdad? Porque aquí, en esta parte, si se dan cuenta, a ver, en esta de acá abajo, perdón, ok, en esta parte de resultados netos, se está restando esa depreciación. ¿Me explico? Por eso que dice que es un artificio contable, o lo dice aquí en una notita abajo, que los gastos de depreciación no son una erogación real del gasto. Ok, es decir que lo tengo que registrar de manera contable para efecto de impuesto, ¿verdad? Pero después me tengo que volver a recuperar ese dinero porque no es una salida real. No sé si me explico. ¿Ok? Eso en cuanto a una teoría básica de lo que es el costo de depreciación. ¿Ok? Entonces, hay maneras de calcular ese costo de depreciación. Nosotros nos vamos a ir con esta línea recta, que es la más sencilla. No vamos a tocar estas de acá abajo por la premura del tiempo. Y quizás ya ustedes dieron esto en contabilidad. Y nos vamos entonces al método de línea recta, que posteriormente dentro de esa matriz vamos a ir calculando la misma matriz va calculando automáticamente la depreciación. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a ir construyendo ese flujo financiero. Recuerden que ese flujo financiero es nuevamente este que está acá, ¿verdad? Este es el flujo, ¿verdad? ¿Por qué se le dice flujo? Porque está analizando todos los años futuros, ¿no? Este es el primer año, el año cero, y posteriormente una proyección del primer año al décimo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Programa de operaciones, los ingresos y los gastos. Todo eso va contemplado dentro de ese flujo. La depreciación, reinversión en equipo, pago de deudas, parámetros adicionales y que ya serían esos cálculos que me van a ayudar a saber si ese proyecto es rentable o no a través de el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, el periodo de recuperación. ¿Ok? Entonces, tenemos esos gastos, esos indicadores financieros. Vamos de nuevo acá. Miren, abajo del flujo, miren bien, ya está calculado automáticamente el valor actual neto, la TIR. Obviamente hay un números incompletos, erróneos, porque no hemos todavía asignado esa cifra de los ingresos y gastos, ¿no? Apenas nosotros calculemos eso, sí, evidentemente va a irse completando toda la matriz, ¿verdad? Y hasta acá entonces están lo que es los cálculos de estos indicadores económicos y financieros. Entonces vamos acá de nuevo. Ok, el valor actual neto, la trema que vimos el cálculo en la clase pasada, ¿verdad? Vimos una aproximación, ¿sí? De esa tasa de rendimiento mínimo aceptable, el ATIR, la relación beneficio-costo y el periodo de recuperación. Entonces, por ejemplo, el valor actual neto es el método más utilizado para evaluar proyectos. Se define como el ingreso neto, ingresos y costos, que
obtendría la empresa, la organización o el individuo a valores actualizados durante la vida útil del proyecto. El BAN es el valor actual del excedente de la empresa que se obtiene por encima de que lograría mediante la inversión alternativa representada a través del TREMA, ¿no? Esta es la fórmula, ¿verdad? Que nos dice que el valor actual neto es igual a menos el costo de inversión, ¿verdad? O es decir, que ese costo de inversión, el total que le vaya a dar, va en signo negativo, ¿verdad? Entonces tenemos la sumatoria de los flujos netos, ¿ok? De los flujos netos, dividido entre 1 más esa tasa de interés que representa el TREMA, ¿verdad? A través del tiempo. Es lo que me dice la fórmula, ¿ok? Entonces, si me voy acá, ¿ok? Aquí tenemos la fórmula que acabo de decir, aquí tenemos el BAN. Si yo primo aquí la fórmula, miren lo que me dice. El valor actual neto es el BAN menos la, la inversión, ¿ok? El costo de inversión que debería estar, ok, yo creo que está acá, se alteró la fórmula, no es aquí, es aquí es, ahí, ok, ahora sí. Valor actual neto menos lo que es la inversión y la sumatoria de los flujos netos está acá, el resultado es este, ¿lo ven? Aquí está, ¿cierto? Y esos resultados netos es simplemente la diferencia entre lo que es el ingreso y los gastos. ¿Ok? Aquí. Esta es la diferencia. Ingresos menos gastos, ese es el resultado del flujo neto. Y como ya habíamos dicho, todo dividido entre el 1 más la tasa de interés, que en ese caso no recuerdo. ¿Alguien se recuerda cuánto daba el TREMA que calculamos la vez pasada? ¿Recuerdan? 14 punto y algo, ¿no? Sin mal no recuerdo, profe. Bueno, vamos a ponerle que sea aproximado ahí el 14. Si yo tendría que ver, ahora mismo se me escapa. Recuerden que habíamos sacado la variable, la inflación y O 13 punto algo. 13. Vamos a ponerle 13 por el momento. Después vemos, me aclaran esa duda. Si yo pongo el 13 aquí, ¿verdad? Por ejemplo, se me dispara aquí, ¿lo ven? Aquí se me dispara ya el TREMA. Vamos a poner esto de tasa social de descuento. Esto no es, porque no es una tasa social. Es vamos a ponerle así mismo, TREMA. Y obviamente aquí también tengo que poner ese 13%, ¿verdad? Para que me vaya calculando, digamos, de manera correcta ese flujo, ¿verdad? Pregunta sobre ese BAN. Valor actual neto. Ok, ¿qué me dice la teoría? Cuando el BAN es mayor a 0, es rentable el proyecto. ¿Ok? Cuando el BAN es igual a 0, entonces hay que, digamos,
hacer otros cálculos y pensarlo mejor. ¿Okay? El proyecto genera los mismos recursos invertidos, así que estamos tabla, ¿verdad? No estamos ganando ni perdiendo. Pero cuando el BAN es menor a 0, entonces la rentabilidad del proyecto está por debajo del TREMA, ¿verdad? Si habíamos dicho que 13% es el TREMA, es decir, está por debajo de ese 13%, y eso definitivamente es desfavorable, ese resultado es desfavorable, e indica que el proyecto no genera las ganancias esperadas. Lo que, traducido de otra forma, mejor no invierta en ese negocio, ¿ok? Porque va a perder plata. Si el BAN es positivo, mayor a 0, es favorable, ¿ok? Es lo que me indica, y eso vamos a ver los resultados en esa celda, ¿no? En esa celda que, en esta celda van a aparecer el resultado, si va a ser mayor a 0 o no, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla para que entonces estemos más claros y despejar las dudas. Bien, entonces eso cuanto el valor actual neto. Vamos a ver qué tenemos acá. Este es un ejemplo de una sucursal bancaria donde tenemos la misma matriz parecida, ¿no? A la que está en el Excel. Tenemos los ingresos financieros, ingresos por servicio, que son los ingresos que se obtienen de una sucursal bancaria, los gastos de personal, ¿verdad? Una serie de gastos. El resultado, que es la diferencia, vuelvo y repito, de esos ingresos totales menos los gastos totales, me van a dar unos resultados y vemos que en los primeros años hay cierta pérdida, y a medida que se va a partir del tercer año, entonces vamos a ir obteniendo algunas ganancias, ¿verdad? Los resultados netos es simplemente sumar ese gasto de depreciación, ya dijimos por qué, y vemos acá al final la recuperación de la inversión, incluyendo esa inversión. Aquí está en miles, así que realmente la inversión fue como unos 438.500 balboas, ¿verdad? Y vemos que esa recuperación de el capital invertido se va a dar en el año séptimo, ¿verdad? En el año séptimo, porque ya me están arrojando cifras positivas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, miren acá, el valor actual neto es mayor a 0, ¿sí o no? Si es mayor a 0, entonces el proyecto es favorable, ¿verdad? La TIR, vamos a ver si ok, vamos a hablar sobre la TIR luego. Vamos a seguir con este BAN, ¿verdad? Acá hay un ejemplo de cómo calcular ese BAN. A partir de este ejemplo, este mismo ejemplo, a ver si, miren que yo tengo los resultados netos, como le habíamos dicho. Aquí está negativo en 143 miles, ¿verdad? Tomo esos 10 resultados, ¿verdad? Año por año, y me voy calculando sobre esta fórmula, ¿no? El primer año, 143 mil negativo entre el 1 más la tasa del TREMA, que era el 12%, elevado al exponente al tiempo, que es el año 1. Todo esto se va sumando, ¿verdad? Este es el año 2, el año 3, el año 4, y así sucesivamente hasta el 10º año. Miren que el 10º año me da 337, vamos a decir verdad. Aquí está el 10º año, 337, ¿ok?
Y esto, los resultados, aquí están para que usted lo vaya analizando con calma, ¿verdad? Al final, todo esto se va a sumar y me da 640, pero recuerden que hay que restarle la inversión, ¿verdad? Tiene signo negativo. La inversión habíamos dicho que es de 438 miles, ¿verdad? Entonces, al final nos da el trema, que es 201,5. Igual, bueno, aquí nos da 201,6, pero eso es centavo, es efecto de redondeo. ¿Estamos claros ahí? Ese es para que ustedes tengan pues una noción de cómo se calcula ese BAN, si lo quieren calcular de manera aparte, manualmente, lo pueden hacer, pero recuerden que ya el Excel lo tiene, la matriz que hemos confeccionado, lo tiene prácticamente resuelto, ¿no? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No hay? ¿Se escucha, verdad? Sí se escucha, profesor. Ok. Otra cosita, no sé si la profesora Galástica, no sé si entró ya o va a entrar a dejar como una encuesta. Me avisan cuando entre la profesora, si es que entra, o si no entra en esta clase, quizás la próxima, pero me avisan cuando, a través del chat creo que lo va a dejar. Hasta el momento no tenemos ningún link en el chat ni mensajes. Ok, muchas gracias. Bien, seguimos acá. Entonces, ya dijimos algo sobre el BAN, cómo más o menos calcular el BAN, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre esa tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es una tasa de interés porcentual que se gana sobre el saldo no recuperado de una inversión, en forma tal que al final de la vida útil del proyecto, el saldo no recuperado sea igual a cero. Esto ese BAN hay que igualarlo a cero, es lo que me está diciendo, ¿no? Es la tasa de descuento que reduce a cero el valor actual de una serie de ingresos y egresos del proyecto. Se debe comparar la TIR con la trema, ¿ok? Si la trema me dijeron por ahí que es de 13%, entonces yo tengo que comparar ese resultado de la TIR con ese trema, ¿ok? Si la trema dice, bueno, cuando la TIR es mayor que el trema, el proyecto es rentable. Vuelvo y repito, cuando la TIR, es decir, que si el trema no dio 13%, es decir, que 13,1 es mayor que el trema, el proyecto se acepta. A partir de 13 puntos, arriba de 13%, se acepta. ¿Ok? El proyecto es favorable. Si es igual al trema, entonces nuevamente hay que investigar para ver algunos detalles. No es preciso invertir, se investiga, ¿no? Y si esa TIR es menor al trema, entonces simplemente no inviertan en ese negocio. Es lo que me dice. ¿Ok? Acá tenemos la fórmula de la TIR, ¿verdad? Que es prácticamente ir, su cálculo es un poquito tedioso y difícil. No vamos a ahondar mucho en eso porque a diferencia de aquí la TIR, usted tiene que ir como que probando alguna tasa, ya sea a la baja o subiendo un porcentaje, cosa que el resultado le dé a cero. Cuando el resultado le da a cero, entonces esa es la TIR
que usted, bueno, que le dio como resultado en el proyecto. Y esa TIR entonces se compara con ese trema a ver si, evidentemente, si el proyecto va a ser rentable o no. ¿Ok? Entonces, que tenemos por acá, también acá, vamos de nuevo al cuadro matriz. Acá se está calculando la TIR, ¿verdad? Que simplemente es todos esos resultados netos, ¿verdad? Todos esos resultados netos y comparado con ese trema, ¿no? Es que lo que me está diciendo. También hay formas en Excel de calcularlo, que aquí está el TIR, ¿verdad? De manera manual, de cualquier otra forma, hay varias formas de calcular lo que es el BAN y el TIR. ¿Ok? Entonces nos vamos por acá a lo que es la relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo es, dice que es la sumatoria de todos los costos, todos los gastos, ¿verdad? Todos los gastos actualizados del proyecto con la sumatoria de todos los beneficios. Es decir, se comparan esos ingresos y esos gastos, ¿verdad? Y eso, hay un cuadro que tenemos en la matriz que nos va a dar un resultado, ¿verdad? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Okay. Aquí en la siguiente, a ver, ¿dónde está relación? Aquí, en esta hoja se ve el cuadro que estamos solicitando, ¿verdad? Esta es la relación beneficio-costo. Ok. Acá, en esta parte, serían todos los ingresos del año 0 al año 1, ¿verdad? Automáticamente ven que ya está esto calculado, ¿no? De esta parte, entonces, sería ya un cálculo de la multiplicación de ese factor que es el trema por los beneficios. Y de esta columna, entonces, solamente colocar, ya esto está totalmente automatizado, todo lo que es los costos. Al final, entonces, se dan esa comparación, esos cálculos, ¿verdad? Sobre los costos y luego una sumatoria, ¿verdad? Que nos va a arrojar el resultado de esa relación beneficio-costo. ¿Qué nos dice la teoría? Bueno, nos dice que cuando la relación beneficio-costo es mayor que 1, el proyecto es favorable, debe ser considerado. ¿Okay? Cuando es mayor a 1, a una unidad, a $1, a un balboa, a un colón, a lo que sea, es mayor a 1, el proyecto, es decir, 1.01 ya es favorable. Cuando es igual a 1, entonces hay que ver, realizar otro tipo de análisis, ¿verdad? Y cuando es menor a 1, entonces se recomienda no invertir. ¿Cuáles son las bases para esto? Bueno, aquí en este ejemplo me dio que la relación beneficio-costo es 1.5, por ende, si es, aquí está, si es necesario invertir en ese tipo de proyecto. Y lo que me dice es que por cada balboa invertido, usted está recuperando 5 centavos, ¿verdad? 5 centavos de inversión, ¿ok? Es lo que me dice la relación beneficio-costo. ¿Preguntas sobre esa relación beneficio-costo? Profe, es el 5%, ¿no? ¿Cuál 5%? Disculpa. Por cada dólar, ¿cuánto dijo? Por cada dólar invertido,
se está Ok. obteniendo 5 centavos. De vuelta. Sí, no por ciento, 5 centavos por cada dólar invertido. El proyecto está generando 5 centavos por cada dólar invertido. Ok. Eso son conclusiones que necesito que ustedes expongan en su proyecto final. Todo lo que estoy diciendo ahora, esto de, bueno, el cálculo del BAN nos arrojó que resultados positivos y esto indica que el proyecto es favorable por esto, por esto, por esto. Todo eso sustento. Es como si fuera que usted estuviera exponiendo esto a un inversionista, ¿no? Y tiene que convencer a ese inversionista para, bueno, que le den la aprobación, ¿no? Vamos a hacer negocio, ¿no? Es rentable por esto y por esto. A veces no sé, no han visto ese programa de estanque de tiburones, que a veces le preguntan, ¿y cuántos fueron los ingresos? Y no sé qué, y esto por qué, ¿verdad? Eso es el tipo de conclusión a la que uno puede llegar. Ok, entonces, esto de análisis de sensibilidad, se trata de, bueno, se hace con el fin de evaluar la rentabilidad del proyecto en condiciones difíciles. Ok, yo podría hacer alternativamente otro flujo, otra matriz, ¿verdad? Y en vez de jugar con esos ingresos, por efectos de la inflación, los ingresos, tanto los ingresos como los gastos, tienen que ir prácticamente en aumento, ¿verdad? Entonces, hay que considerar ese incremento de los ingresos y de los gastos en ese flujo financiero. ¿Qué bases vamos a tener para ir incrementando anualmente esos ingresos y esos gastos? Entonces, yo puedo, vuelvo y repito, hacer un cuadro en Excel con esta matriz, aparte copio y hago otro cuadro, ¿verdad? No sé si yo tengo algo aquí, sí, aquí de repente, este es el cuadro principal. Ajá, no, acá, este es el cuadro principal y este es el análisis sensibilizado, es lo mismo, solamente que podría yo decir que, bueno, los gastos, si en este flujo principal le puse que iban a aumentar en 3%, bueno, yo podría en ese análisis sensibilizado que esos gastos aumentaran a 10%. Y eso lo hago simplemente para ver la posibilidad de qué tanto aguanta ese proyecto. ¿Me explico? ¿Qué tanto aguanta ese proyecto? Es simplemente un análisis alternativo, ¿no? Para tener mayores decisiones, ¿verdad? Sobre ese proyecto. ¿Qué pasa si hay un incremento significativo en los costos o disminuyen los ingresos, ¿verdad? Son una serie de variables que se dieron ahora en pandemia, ¿cierto o no? Entonces, pero nadie, pocas empresas creo que hayan hecho un análisis de sensibilidad, porque nadie nos agarró por sorpresa todo esto, pero sí, evidentemente se puede hacer a partir de ahora, ¿no? En adelante, ¿no? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Están callados hoy. Es bastante info, profe. ¿Cómo? Te digo que es bastante info la que para recabar, porque por lo general uno Sí, piensa algo corto, pero es bastante información. sí, es que esto es así, como estamos, que son simplemente 8 clases, ni 8, porque una de introducción ya van 7, una del proyecto menos 6, ¿verdad? Son 6 clases, y así que hay que andar rápido. Bueno, esto es un ejemplo de lo que estoy dando. Se refiere a una instalación, una sucursal bancaria, ¿verdad? Acá tenemos que, sí, ¿se acuerdan que el proyecto
tenía un costo de inversión de 438,000 y todo este es el desglose de lo que se va a realizar en esa actividad para una operación, ¿verdad? Una operación del negocio. ¿Ok? 438,000 dólares, ¿verdad? Ejemplo de la sucursal bancaria. Bueno, aquí se había utilizado un factor de trema del 12% y esto lo pueden tomar como sustento porque es bastante necesario que ustedes lo expongan en ese proyecto final y cómo llegaron a ese 12%. Eso es 12% el resultado de la inflación de 3.5%, ¿no? De un periodo de estimación del 2015 al 2019, más entonces un valor promedio de esto ya es algo interno al banco, ¿verdad? Obviamente ustedes no van a utilizar esto, pero sí podrían utilizar la inflación, que dicho sea de paso, lo dimos en la clase pasada, donde se ubica, ¿verdad? Creo que era 1.6%, si no me equivoco, y el incremento del Producto Interno Bruto, que en ese año 2016 fue de 4.9%. Esa suma de esos tres indicadores nos daba el 12%. ¿Ok? Ya habíamos calculado eso, tengo que retomar de esa clase para ver cuál era la cifra exacta, pero ya eso lo teníamos adelantado, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vimos la confección de esa matriz, así que, no sé, preguntas, dudas, comentarios, para hacer un ejemplito entonces acá, utilizando esta matriz. ¿Quién tiene el desglose a mano de su proyecto de los costos de inversión? ¿Quién lo tiene? Para ir ganando tiempo e ir afinando acá, y ustedes esto le puede servir también para despejar dudas. O que se acuerden, no que necesariamente tenga que tener las cifras exactas, ¿no? Nadie. Ajá, ¿alguien va a hablar? No, no lo tengo a mano, profesor. Pero te acuerdas más o menos, ¿quién me habla? Disculpa. Gabriel Gabriel, ¿qué? Muñoz. Gabriel Tuñón. El proyecto de ustedes era de qué, ¿dónde están? Pasado. Los asados. Ah, sí, Gabriel Tuñón, que estás acá. Ok. Vamos a suponer, Gabriel, no sé, ustedes van a hacer esto de compra de terreno, me dijeron que no, ¿cierto? Ustedes iban a alquilar. Tengo entendido. Exacto. Ajá. Así que esa parte, si quieren la eliminan, ¿verdad? No van a comprar terreno. En el caso del proyecto bancario, creo que eran 17,000 dólares el terreno, de una área en el interior del país, ¿no? Entonces, preliminares, fianza, planos, permisos, consulta, no sé, quizás algo de permisos institucionales, ¿verdad? Que si el Ministerio de Comercio e Industria, que si la DGI, cositas como esa. Vamos a asignarle, por decir algo, 1,000 dólares, por decir algo, porque está en Balboa, ojo con esto, porque hay que ver los cuadros en qué formato están, 1,000 dólares, ¿verdad? Obra civil, es decir, si van a construir, o si ustedes van a construir alguna infraestructura, no sé, la gente de los asados van a construir algo,
alguna, lle- ajá, llevaba algo, pues, sí llevaba algo. sí, pero estaba en estudio si era de estilo como los gazebos o se ponía de estructura metálica. Claro, claro. O hasta pueden también hacer un food truck, ¿verdad? Que son la novedad ahora. Sí, bueno, no sé cuánto vale un food truck de eso, si es una carretilla o es un gaseo, como tú dices, a ustedes, eh, obviamente, pero si es una obra civil, lo que estamos hablando, si es algo de construcción, entonces vamos a suponer que, o por lo menos el piso, ¿no? Es necesario un pisito con un rancho para evitar las lluvias, etcétera. Vamos a suponer $7,000. ¿Ok? Ya se van sumando, ¿ve? Recuerden que hay bastante fórmulas, así que por favor no alteren esas fórmulas. Detallar los costos de inversión aquí donde está lo amarillo, ¿no? Mobiliario de oficina, pues no sé si vayan a contar ustedes con oficina, de repente una oficinita pequeña, no sé, eh, pero si es necesario de repente que si la silla, que si el escritorio, ¿verdad? Eh, cosas para incluirla en ese mobiliario de oficina, póngase que $2,000, por decir algo, ¿no? Ya ustedes van a tomar la decisión al final. Y obviamente, planta eléctrica, no sé, posiblemente algo chico, $500. Eh, esto obviamente es del banco, no, esto de UPS, selector de energía, eso no. Ustedes asignan eh, lo que ustedes vayan a requerir. No se dejen guiar por eso. Esto lo pueden borrar y lo pueden eliminar y lo pueden poner a su gusto. Un aire acondicionado, bueno, no sé, porque no, de repente va a ser al aire libre, no creo. Abanicos pudiera ser, pero aire acondicionado no me parece, no sé. Si son abanicos, póngale que $500, en total de abanicos, 4 o 5 abanicos, no sé, o 20 abanicos, lo que sea. Puerta de bóveda, obviamente no. Y bueno, y van asignando cada ítem con su valor, ¿verdad? Cada ítem con su valor. Hay equipos de tecnología, la computadora, unos $500, equipos de oficina, bueno, yo creo que está mobiliario y acá equipos de oficina, no sé si hay alguna diferencia. Equipos de vigilancia, qué sé yo, que hay gente que le gusta poner su cámara de video y todo lo demás. Eh, equipo de comunicación, o sea, un celular, un radio, lo que sea, ¿verdad? Y miren esta sección de imprevisto que se va calculando, eh, va sumando todas las cifras que he inscrito aquí y lo va multiplicando por un 5%, ¿verdad? Automáticamente. Y al final me dice que esa, esa inversión va a ser de $12,285 y esos $12,285 los vemos aquí en este resultado, ¿verdad? En este resultado, pero lo vemos no en balboas, lo vemos en miles de balboas, ¿ok? Porque visualmente es más apropiado, pues, verlo de esta manera, no tan en balboas, porque a veces hay proyectos con cifras grandes. Por eso que se recorta y lo ponemos entonces dividido entre 1,000, que serían aquí está, dividido entre 1,000 y serían los 12,000 balboas que nos dio la inversión. ¿Estamos claros ahí? ¿Pregunta con esa inversión? Y esta es parte de la tarea de este módulo, ¿no? Ya asignar propiamente todo lo que estamos viendo en este módulo, la inversión, los ingresos y los gastos. Acá en esta hoja, parámetros iniciales, habíamos dicho que
se debe confeccionar, ya lo dimos en la clase pasada, se me escapa esa cifra del TREMA. Acá ustedes ponen el proyecto asado, ¿no? Por ejemplo, asado, qué sé yo, asado La Alegría. ¿Ok? Entonces, el 13% del TREMA, aquí es la sustentación de dónde se sale ese 13%. Evidentemente, estas cifras tienen que cambiarse, ustedes las cambian, guiándose por el módulo anterior, ya lo dijimos. Entonces, ¿qué más tenemos? La depreciación ¿cómo sale? Si ven, tenemos prácticamente el mismo cuadro de la inversión, ¿verdad? El mismo cuadro de la inversión, ¿cierto? Se replica acá a la depreciación y acá tenemos los años depreciados. Es decir que la obra civil que me va a costar $7,000, como habíamos dicho, cuando se trata de una infraestructura duran aproximadamente 40 años y hasta más. Entonces, esos 40,000 yo los voy a dividir y eso me da a 175, que es el monto, $175, que es el monto que voy a ir depreciando, ¿verdad? Ok, voy a ir depreciando. Obviamente terreno, ven que no hay nada porque el terreno no se deprecia, ¿verdad? Los mobiliarios de oficina en 5 años, a razón de $400 anuales, ¿verdad? Y así me voy, ¿verdad? Todo dividido entre 5. Si en caso tal yo no tenga la cifra exacta. Pero si usted tiene una cifra exacta, por lo menos de la computadora, que esa se va a depreciar en 2 años, bueno, usted póngale los 2 años, ¿ok? Al final hace una sumatoria, ¿no? Hace una sumatoria de todo lo que es ese gasto de depreciación, ¿verdad? Y nos da 740 balboas, ¿ok? Si yo me voy al flujo, ajá, ok, me dice 0,9, son como unos $900. A ver por qué $900. Ok, ajá, aquí está el porqué. Esos 740 dólares van a ese valor de la depreciación de la mejora, ¿verdad? Pero habría que incluir entonces un valor de depreciación de equipos nuevos, ¿verdad? Entonces aquí está ese resultado de los $900. Todo esto está prácticamente calculado, así que ustedes no tienen que sufrir en este cálculo de lo que es el gasto de depreciación. Ya automáticamente realizan el costo de inversión y se va entonces replicando en la matriz. Preguntas acá, ¿estamos claros? Bien, entonces, a ver una cosita acá. Ok. Ok. Vamos a, bueno, quedamos en el ejemplo de la matriz y vamos a quedar aquí donde están los gastos, ¿verdad? Para ir entonces realizando un ejemplito. Ojalá que la próxima clase participen más activamente y tengan cifras ya un poquito más ajustadas
Y podemos hacer este ejemplo en vivo, ¿no? Para ver cómo nos está dando el cálculo y obviamente así el primero que Puedo quiere dar los que gastos de mi proyecto en la siguiente clase, profe, y así lo vemos, ¿no? precisamente, exactamente, eso es lo que quiero. Digamos que si el asado de la bendición ya tiene la cifra, lo podemos ir calculando y vemos que ayudarlos pues en esa tarea. ¿Te parece? Perfecto, profe. Así le tengo los gastos y sí lo podemos generar. Correcto, eso es lo que necesito. Eso es. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta, alguna duda al final? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos a la siguiente clase. Listo, profe, que tenga buenas noches. Hasta luego, Gabriel. Listo, profe, nos vemos. Hasta luego. Hola, profesor.